Sí, bueno, así cualquier cosa se van sumando. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este tercer encuentro y tercera charla del ciclo de charlas Encuentros a la Puesta del Sol, que hemos organizado, digamos, como parte de las actividades pre-eclipse, en las cuales venimos trabajando con un grupo de astrónomos de Córdoba, de Chubut, de Mendoza, y también docentes de acá de la Universidad del Comahue, y gente también del municipio de Piedra del Águila. Bueno, este ciclo ya es la tercera charla. Como sabemos, estamos preparándonos para el eclipse de diciembre, el eclipse total de sol, que tendrá lugar el 14 de diciembre, y cuya franja de la totalidad va a pasar por las provincias de Río Negro y Neuquén. Por eso, bueno, hemos considerado, digamos, muy importante empezar a prepararnos para este evento astronómico, que ojalá tengamos la posibilidad de trasladarnos a la franja. Bueno, como ven en la diapositiva introductoria, bueno, hay una página que hemos elaborado y que los invitamos a participar, donde van a ver todas las actividades en las cuales estamos trabajando, y también hay material didáctico, que es interesante, digamos, para ir tomando conocimiento. Así que bueno, yo le dejo la palabra al doctor Santiago Pablo Antonio, del Observatorio Astronómico de Córdoba. Él va a introducir la charla de hoy. Así que bueno, Santiago, todo tuyo. Hola a todos. Sí, a mí me toca comentar un poquito sobre Beatriz, que va a estar dando la charla hoy. Beatriz tiene un doctorado en astronomía, recibida en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Es vicedirectora del Instituto de Tecnología en Detección de Astropartículas de Mendoza, en Mendoza. Es directora de la sede de esa ciudad. Y bueno, su área de investigación se relaciona con la astrofísica de altas energías, ¿no? También es profesora de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Regional Mendoza, y de escuelas secundarias. Y tiene no solo un montón de tesis que ha dirigido, sino más de 1,5 de artículos. Muchos de estos artículos están relacionados con la parte de educación y divulgación de la astronomía. Respecto a esto último, Beatriz se desempeña como coordinadora del Nodo Nacional de la Oficina relacionado con la divulgación de la astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Y tiene una experiencia amplia en la parte de observación de eclipses en relación a justamente la parte de educación y divulgación. Y como una cuestión singular que merece ser comentada, tiene un trabajo amplio realizado con personas ciegas. De modo que, bueno, Beatriz, te dejo la palabra. Estoy seguro que será de gran interés para todos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Vamos a ver si podemos arrancar, si puedo compartir la pantalla. Muy contenta de acompañarlos aquí en estas charlas, que tal como dijo Susana, es parte de las actividades que estamos desarrollando preparatorias del eclipse de este año, del 14 de diciembre de este año, que bueno, capaz que lo podemos ver en la zona de la totalidad y capaz que no. Pero de todas formas va a ser un evento muy atractivo y de gran impacto. Y por eso hemos decidido desarrollar esta serie de charlas para ir introduciendo el tema, pero además para ir contándoles distintos aspectos relacionados con el Sol, con su acción sobre la Tierra, con su acción sobre las conductas humanas, las mentes de las personas, a partir de su influencia tremenda en la cultura. Y esta vez me pareció oportuno hablar de un tema que es muy importante, que tal vez no lo tenemos tan en cuenta, es un tema cotidiano,
pero no lo tenemos tan en cuenta, y es cómo el Sol se relaciona con la vida, con nosotros mismos, no tanto por la aparición de la vida, es una condición necesaria para que la vida aparezca sobre la Tierra, pero más con lo cotidiano, lo de todos los días, cómo el Sol me afecta o me beneficia cotidianamente. Por eso, bueno, puse este título relacionado con el peligro, porque vamos a hablar un poco de qué sucede cuando el Sol llega a el límite que me separa a mí como sistema propio, abierto, pero como sistema, con esa influencia. Y ese límite es la piel, pero en general son los epitelios. Y a veces asociamos a la piel con los epitelios, no tenemos mucha dificultad para hacerlo, pero hay otros epitelios que no los tenemos tan presentes. Estuve buscando, para poder dar esta charla, las imágenes que asociamos normalmente con la palabra peligro, o su variante en inglés, que en muchos lados está, danger. Y entonces ustedes podrán ver que la mayor parte de esas imágenes que aparecen, los carteles que anuncian lo que uno tiene que hacer o dejar de hacer, están en rojo. Y puede estar combinado con negro, pero el negro está bien, porque el negro está asociado siempre con algo dramático, pero el rojo está por todos lados. Y después, en segunda posición, aparece el amarillo, y como ven, hay muchas cosas que pueden ser peligrosas, porque a veces son gases inflamables, o pozos contra los que uno puede encontrarse y caerse, o, bueno, el asbesto, o la alta tensión, o venenos, o la radiación, pero me costó bastante encontrar una señal, un cartel en color azul. Todo lo asociamos con el rojo, pero la verdad es que el rojo no debería ser tomado como una cosa peligrosa, y ahora vamos a ver por qué. Aquí les presento al Sol. El Sol es nuestra estrella, es la estrella más cercana a la Tierra. Es responsable de toda la energía que alcanza la superficie de nuestro planeta, y cuando llega aquí a la superficie se transforma. Para hacerlo primero tuvo que producirse, se tuvo que transportar, se tuvo que transformar antes de llegar a la Tierra, y ese proceso continúa, porque la energía es la que permite que esto que llamamos universo no solo sea espacio-tiempo, es espacio, tiempo, materia y energía. Bueno, nuestra fuente de energía primordial es el Sol. Es responsable de todo lo que ocurre aquí en la superficie de la Tierra. La energía se crea en el núcleo del Sol. Por supuesto que el Sol no tiene distinta estructura a medida que nos vamos hacia su núcleo. Es un plasma, es un gas. Lo que cambia es la densidad. Hacia el núcleo, las capas superiores producen una enorme presión, y entonces la temperatura se eleva, está muy elevada. Es del orden de los 15 millones de grados. Por supuesto que no llegamos a ver ese núcleo, pero podemos modelizar toda la estructura de la estrella viendo solamente la superficie. Es igual en la Tierra. Nadie llegó al núcleo de la Tierra, pero con las manifestaciones que tenemos en la litosfera podemos avanzar teóricamente, con modelos, hacia el interior. Bueno, sabemos cómo es la estructura del Sol, muchas veces la van a ver representada como la imagen que está a la izquierda en la parte inferior. En ese núcleo se producen reacciones físicas poderosísimas, son reacciones nucleares. El proceso no es químico, en realidad es un proceso físico y lo llamamos fusión. El proceso es fabuloso, es fantástico, diría yo, pero es un proceso natural en el núcleo de todas las estrellas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, las estrellas están formadas en su mayor parte de hidrógeno. El 90% de una estrella es hidrógeno, el 8% es helio, y el resto son trazas de todo el resto de los elementos. Pero el hidrógeno es lo que constituye la mayor parte de su estructura. Es el elemento más abundante del universo. Cuando las presiones son muy grandes y las temperaturas se elevan a millones de grados, hay algunas cadenas, algunos procesos por los cuales el hidrógeno se puede fundir. En realidad lo que se funden son los núcleos de hidrógeno, que son protones,
Porque cuando uno habla de una estrella y dice está hecha de un gas incandescente, el estado real de la materia en una estrella tiene un nombre. Es el cuarto estado de la materia, se llama plasma. Y en un plasma, el gas está ionizado. Y entonces los átomos de hidrógeno que tienen un protón y un electrón pierden el único electrón que tienen y tenemos núcleos. Entonces, los núcleos, los protones, se combinan, se funden, se pegotean. Se pegotean de a dos, de manera que voy a necesitar 4, y esos 2 fusionados por un lado y los otros 2 fusionados por el otro, en una cantidad enorme de átomos, forman parte de una cadena que termina en un proceso en donde aparecen partículas que son antipartículas en realidad, en donde aparecen partículas elementales, que son neutrinos, y en donde hay otro material de descarte, que es la radiación electromagnética, aparece como consecuencia de esa fusión un elemento más pesado que el hidrógeno, que es el helio. En la primera ecuación que está ahí, no los voy a matar a ecuaciones, pero algunas hay que ver. Tenemos los 4 átomos de hidrógeno de un lado de esta ecuación, que es química, pero en realidad, recuerden, el universo en el que vivimos es un universo físico. En esta reacción, con 4 núcleos de hidrógeno, yo obtengo helio, un átomo de helio, y todo el material de descarte que vemos después del helio, positrones, neutrinos y radiación electromagnética, es descarte. No es parte del proceso mismo, es lo que, bueno, aparece por las distintas etapas de la cadena, pero no es lo que realmente nos importaría si solo tuviéramos un productor de transmutación de los elementos. Claro, porque en las estrellas se producen los elementos químicos. En el Sol no vamos a llegar más allá del carbono, por la masa que tiene el Sol, pero en las estrellas más masivas llegamos hasta el hierro. Y cuando la estrella muere en eventos catastróficos, porque las muy masivas mueren en eventos catastróficos, en esos eventos, que denominamos de supernova, aparecen los elementos más pesados que el hierro. Bueno, pero en los procesos hay material de descarte y eso es fundamental. Uno de esos materiales de descarte son los fotones, fotones de alta energía, la más alta energía que puede existir en radiación electromagnética, fotones gamma. La masa resultante en esta ecuación de equilibrio es menor que la masa inicial, porque la energía sale de algún lado. Tengo que transformar parte de la masa en esa energía. De manera que en el Sol yo tengo un proceso por el cual aproximadamente unos 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 595,5 millones de toneladas de helio. El resto es energía. La radiación electromagnética es una forma de energía y se transporta en un mecanismo ondulatorio. Esta onda está formada por 2 componentes, un campo eléctrico y un campo magnético, ambos vibrando perpendicularmente entre sí y transportándose en el espacio a la velocidad de transporte de la energía electromagnética. La longitud de onda, es decir, la distancia entre los máximos de la onda, que allí en el dibujo la ven representada, es una característica fundamental de una onda. Y la otra característica fundamental es la frecuencia, es decir, el número de oscilaciones por segundo o el número de ondas por segundo. Lo que aquí en este proceso está oscilando son los campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación. Por eso esta onda se conoce con el nombre, hay 2 tipos de ondas, por supuesto, pero esta es transversal. Las otras ondas que conocemos y que también percibimos a través de otro sentido, que es el oído, las ondas sonoras, son longitudinales. Para las ondas sonoras yo necesito un medio de transporte, para las ondas electromagnéticas no. Sin embargo, si hay algún medio, también se transporta, porque todos conocemos el mecanismo de transporte de la conducción. Pongo la sartén en el fuego,
La conducción hace que la energía pase de un átomo a otro y se calienta el mango. Bueno, en el interior del Sol, la densidad es tan grande de este plasma que el mecanismo de transporte por conducción existe, pero también existe el mecanismo por convección y por suerte existe el de la radiación, que no necesita ningún medio. Cuando yo multiplico la longitud de onda por la frecuencia, esas dos magnitudes están relacionadas entre sí. La longitud de onda se mide en unidades de longitud y la frecuencia en unidades de ondas, sin unidades, sobre segundo. Cuando yo multiplico esas dos cantidades, tengo una unidad de velocidad. ¿Qué velocidad es esa? La velocidad de propagación de la onda. Como son ondas electromagnéticas, es la velocidad de propagación de la radiación electromagnética que produce el Sol en el núcleo y que tarda bastante en llegar a su superficie, alrededor de 1 millón de años, pero cuando llega a la superficie lo abandona y se desplaza gracias a que no necesita ningún medio. La energía que se transmite en las ondas electromagnéticas fluye, pero no de una manera continua, sino en paquetes de energía, cosa que sabemos gracias al desarrollo de la física cuántica. Esos paquetes de energía se denominan fotones, son las partículas portadoras de la energía electromagnética. La luz tiene una naturaleza dual, es onda y es partículas. Ahora, los fotones no son todos de la misma energía, no tienen todos la misma longitud de onda. Y entonces, cuando yo analizo la luz de cualquier objeto que emite o refleja radiación, voy a poder descomponer esa radiación y voy a notar lo que vemos en estos gráficos, que no solo hay un color, por llamarlo de alguna manera, o una longitud de onda, sino que yo tengo un despliegue, una distribución de energías. Y entonces, en la radiación electromagnética puedo tener una pequeñísima zona, a pesar de que este gráfico no está en escala para nada, es una representación para que entendamos de qué estamos hablando. Hay una pequeña región de energía en esta distribución que es la que mi ojo puede percibir y que se extiende entre el violeta y el rojo, y que para el violeta tiene una distancia entre los máximos de las ondas de 400 nanómetros, es una unidad de distancia, y que para el rojo la distancia entre los máximos es de 700 nanómetros. Más allá del rojo aparece el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio. Toda esa región desde el rojo y más allá del rojo, mi ojo no la puede ver. Las ondas, como ustedes ven en el gráfico, son largas y cuando yo tengo ondas largas tengo baja energía. Baja energía representa, si lo pongo en términos del peligro, bajo peligro. Esa radiación es no ionizante. Pero si me voy hacia el azul y hacia el violeta, y más allá del violeta tengo el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Longitud de onda corta, súper penetrante, peligrosísimos. ¿Me quieren decir por qué usamos el rojo para el peligro? Deberíamos usar el azul. Bueno, eso también es cultural. Cuando la energía se transporta a una velocidad tan grande, abandona el Sol, no se encuentra con nada que la absorba, porque el vacío no existe, pero el número de protones por metro cúbico en el espacio es bajísimo, de manera que la radiación sigue su camino por el mecanismo de la radiación radiativo, llega a la Tierra en 8 minutos, porque la distancia que nos separa es de 150 millones de kilómetros. Si hacen la cuenta, le van a dar los 8 minutos. Ahora bien, miren ustedes estas imágenes del Sol. Son imágenes todas de nuestra estrella, pero adquiridas con detectores sensibles a distintas regiones del espectro electromagnético, distintas regiones de energía. Vemos en la zona central el espectro, la imagen, son imágenes, fotos.
es una foto, porque el visible es visible. Lo mismo que ve nuestro ojo, adquirimos la foto y vamos a producir una imagen que vamos a ver. La imagen visible nos da una idea de la superficie del Sol, del lugar donde los fotones lo abandonan, la fotosfera. Pero si trabajamos con detectores en otras regiones y tenemos detectores X, UV, infrarrojo y radio, vamos a ver que podemos analizar distintos rasgos de nuestra estrella. Por eso la astronomía moderna es una actividad que se autodenomina multilongitud de onda. La astrofísica trabaja con todas las regiones de energía porque los seres humanos hemos sido capaces de crear los detectores adecuados para poder registrar esas imágenes. Por supuesto, esas imágenes no están en color real, porque los colores están circunscriptos a la región del espectro visible. Son imágenes en color falso, con algún tipo de acuerdo, escala, que a veces también generan un poco de confusión. Lo importante es saber que del Sol nos llegan todas las regiones de energía del espectro electromagnético. Esa energía se propaga en todas direcciones. En realidad se propaga con la forma del objeto que lo produjo, generando burbujas que se van alejando de la estrella central. Llegan a la Tierra, el radio de la burbuja, cuando llega a la Tierra, es la distancia que nos separa del Sol, los 150 millones de kilómetros, y cuando arriba a nuestro planeta se encuentra con la atmósfera. Y entonces, esta energía es el motor que determina la dinámica de todos los procesos atmosféricos y del clima. La atmósfera terrestre, aunque parezca mentira, es opaca para la mayoría de las radiaciones. En lo que llamamos ventanas atmosféricas es lo que tenemos como unos ventanales, unas áreas en donde la atmósfera no es que se abra ni mucho menos, sino que es translúcida, es transparente para que algunas de estas radiaciones puedan llegar más profundo y hasta la superficie de la Tierra. Por supuesto que el visible llega hasta la superficie de la Tierra, si no llegara, la astronomía no se hubiera desarrollado hace tantos miles de años y capaz que decenas de miles de años, simplemente porque la luz que viene del Sol y de todas las estrellas llega a nuestro ojo, que es un detector muy sensible, y entonces podemos empezar a preguntarnos qué pasa con esa luz que llega. Hay otras regiones que también son transparentes a la radiación electromagnética, y aquí la vemos en esta imagen un poquito al revés de lo que habitualmente se muestra. Estamos viendo todo lo que llega, como las ondas de radio, lo que es frenado por las capas superiores de la atmósfera, principalmente por el vapor de agua, que es el infrarrojo, también ahí tenemos una acción muy efectiva del dióxido de carbono, y las muy altas energías, más allá del violeta, son frenadas, están bloqueadas por la atmósfera, principalmente por la existencia de una molécula que las absorbe, y es el ozono. Para la producción del ozono, yo necesito que exista oxígeno molecular y radiación ultravioleta. Si no hay radiación ultravioleta, la molécula de ozono no se rompe, y yo necesito 3 átomos de oxígeno para tener ozono. De manera que lo que nos mataría genera nuestra protección. Así que el proceso es absolutamente impresionante, y es el motivo por el cual aquí en la Tierra, luego de haberse disparado, para lo cual se necesitó radiación ultravioleta, es el motivo por el cual la vida después pudo progresar. Pero miren ustedes, en vez de ver la atmósfera tal como la mostramos para la astrofísica y los observatorios y los planetarios, veámosla desde el punto de vista de la piel. Bueno, la piel, y ahí yo marqué lo que nos va a ocupar en esta charla, que es principalmente la radiación de tipo UV,
La radiación UV es una región de energías, no es que yo tengo un rayo que llega, ese rayo, es una región de energías, y se divide en tres regiones, más o menos bien delimitadas, que tienen que ver con cuánto puedan penetrar la barrera del ozono, cuánto puedan ser absorbidos por el ozono, hay parte que es absorbida y parte no, en las que atraviesan esa capa, y después cuán profundamente yo pueda interactuar con la materia y atravesarla. La luz interactúa con la materia todo el tiempo. La capa de ozono filtra completamente la radiación de más alta energía en la región de UV, que son los rayos ultravioletas de tipo C. Pero vemos que los que siguen, llegan algunos hasta la epidermis, atraviesan parte de la epidermis, y otros hasta la dermis, y muchos muy profundamente en los epitelios de lo que llamamos piel, lo que recubre el cuerpo externamente. Ahora bien, la radiación llega a la atmósfera y aquí vemos que una cosa es lo que pasa afuera, es el dibujo en amarillo, eso es toda la radiación solar en la representación que usamos normalmente y que denominamos curva de cuerpo negro. Pero lo importante es que hay un máximo, ¿sí? El Sol tiene un máximo de irradiancia, de emisividad, de energía visible. Es en el visible, es en el amarillo verdoso, corresponde a 550 nanómetros. Recuerden que lo de menor longitud de onda que puede ver el ojo es 400 y lo de más longitud de onda es 700. Es decir, esto está en el amarillo verdoso y el Sol tiene un máximo de emisividad en esa longitud de onda. Pero una vez que atraviesa la atmósfera, vemos que hay parte de esa radiación que fue absorbida y de ahí el dibujo, el gráfico que representa la energía del Sol una vez que atravesó la atmósfera a nivel del mar, y que vemos la acción de la atmósfera absorbiendo parte de esa energía y la evidencia del material de las moléculas presentes en la atmósfera. Por eso vemos las grandes absorciones en vapor de agua y dióxido de carbono. Pero por supuesto hay otras pequeñas huellas de la atmósfera que no son tan evidentes. Estas son las más evidentes y las que más nos interesan por el momento. Pero si nos vamos a las cortas longitudes de onda, vemos que el ultravioleta llega a la superficie de la Tierra. No llega a todo, pero llega hasta la superficie de la Tierra. En general, cuando uno mide la radiación y la potencia que nos llega del Sol, las medidas se hacen en superficies perpendiculares al arribo. Eso es importante, porque no siempre nosotros nos exponemos a rayos del Sol que inciden perpendicularmente en la superficie, y de eso yo les voy a también hablar. Es decir, la potencia promedio que llega potencia es energía por unidad de tiempo, y por unidad de superficie es considerada para un rayo que arriba perpendicularmente al planeta Tierra. Eso es lo que se llama constante solar. Los voy a invitar ahora a recordar un poquito lo que han visto en la escuela, que tiene que ver con un ciclo impresionante, que es el ciclo del carbono. Muy rápidamente recorrámoslo. El ciclo del carbono tiene un disparador. El disparador en el ciclo del carbono es la radiación electromagnética, es la luz solar. ¿Con qué se encuentra aquí en la Tierra? Se encuentra con el dióxido de carbono y con el agua, pero además se encuentra con materia viva. Esa materia viva es vegetal. Las plantas tienen pigmentos fotosensibles o fotosintéticos que producen el proceso que denominamos fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso relativamente complejo. Las plantas absorben principalmente la radiación en la región roja, en la región azul, y reflejan la región central del espectro, y por eso las vemos verdes. Con radiación electromagnética, dióxido de carbono y agua producen glucosa y un material de descarte, el oxígeno. La glucosa es
almacenada en unas baterías, pilitas que tienen las hojas, que se llaman cloroplastos. Se almacena en cadenas ordenadas del material que ingresó la planta desordenadamente. Esas cadenas están allí para ser utilizadas por la planta, pero también son fuente de energía para los animales, que la utilizan para sus propios procesos, almacenando también la glucosa en otras zonas que son como baterías en nuestras células que se llaman mitocondrias. Esa es la fuente de energía para todos los procesos animales, que son trabajos, todos los trabajos que nosotros realizamos. Hay una manera de transportar esa energía. Recuerden, la energía se transporta, se transforma, se conserva, y es a través del mecanismo que llamamos adenosintrifosfato. Se distribuye por el cuerpo y se transforma algo que era pura cadena ordenada en forma de glucosa en los trabajos que tenemos que realizar, principalmente mecánico, nos movemos, eléctrico, sistema nervioso y lo que controla, por ejemplo, el corazón, y sintético, la división celular, la división del ADN. Se rompen las cadenas de glucosa y producen material de descarte, dióxido de carbono y agua. Las plantas reutilizan estos elementos de descarte, ¿de quiénes? De los animales, y junto con la energía electromagnética mantienen el ciclo. Esto que llega a la Tierra de la radiación ultravioleta, respecto de toda la radiación solar que nos llega a la superficie, es el 7%. Tal como les comentaba, se clasifica este 7% en 3 grupos, grandes grupos o categorías. Las VC, las más energéticas, menores longitudes de onda, son completamente absorbidas por el ozono. Las VB, de energía intermedia, la energía está directamente relacionada con la frecuencia y es inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, cuanto más cortita la longitud de onda, mayor es la energía. Bueno, las VB son absorbidas parcialmente por el ozono y también por el vapor del agua, por el oxígeno y por el dióxido de carbono. Y finalmente tenemos las VA, que son las que están pegaditas al violeta, que apenas es absorbida por el ozono. De la radiación del total, del 7% que nos llega a la Tierra, el 98% es VA. Y solamente un 2% es VB, pero ese 2% puede causar un daño tremendo. Me gusta hacer un poquito de historia, como a todos los astrónomos. Voy a recordarlo a Johann Ritter, un británico que es conocido por su descubrimiento de la luz ultravioleta, que no la ve el ojo. En 1800 había sido descubierto el infrarrojo. El descubridor fue William Herschel. Herschel es un astrónomo muy famoso, todos lo conocemos, el descubridor del planeta Urano y de muchos otros cuerpos y de cometas, y que tenía una hermana muy famosa, que es Carolina Herschel, y que tuvo un hijo muy famoso, John Herschel, toda una familia de astrónomos. Bueno, Ritter no, Ritter era un militar y descubre el ultravioleta aplicando un método muy parecido al que utilizó Herschel, solo que Herschel usó termómetros porque el infrarrojo es una región térmica, aumenta la temperatura. En cambio, el ultravioleta no, el ultravioleta produce otros fenómenos. Lo que utilizó Ritter es un papel fotosensible, bueno, una placa, 1801, placa con emulsión fotográfica, produjo un espectro utilizando un prisma, dibujó los límites del espectro, reveló la placa y se encontró que más allá del violeta, la placa había sido impresionada con una radiación que evidentemente no se ve a simple vista. Hay efectos muy importantes de la radiación ultravioleta en el organismo. Estimula la síntesis de la vitamina D, previene el raquitismo y la osteoporosis, la vitamina D es fundamental, pero también favorece la circulación
de la sangre y actúa en el tratamiento de algunas enfermedades de la piel. ¿Es importante? Es fundamental, porque si no, tendríamos muchísimos problemas. Veamos lo que pasa con la radiación, sin embargo, si uno se excede. La radiación menos energética, ya la vimos, es la UVA. La UVA produce algunos problemas serios. Uno de ellos tiene que ver con el sistema inmune. Es inmunodepresora. Produce lesiones crónicas como el envejecimiento. ¿De dónde creen ustedes que salen nuestras arrugas? Sino de la exposición a la radiación ultravioleta. Y aunque no nos expongamos así al sol y nos insolemos, sino que simplemente estemos por allí afuera, la radiación UVA, como vemos en este gráfico, llega casi a la hipodermis. De manera que es efectiva en el largo plazo, es acumulativa, rompe la cadena de colágeno, esa sustancia, esa malla que hace que la piel sea flexible. No hay que exponerse innecesariamente, pero a medida que nos hacemos más y más viejos, contra las arrugas no hay nada, ninguna crema, se los aseguro. Además, es responsable de la formación de radicales libres y eso también acelera el envejecimiento de los tejidos. Y muchas veces produce reacciones alérgicas, fototóxicas, las llamamos fotoalergias. Y por supuesto actúa sobre los plásticos. Ahí miren, esta es una foto de 2 baldes de mi casa. Uno nuevo y el otro que ya tiene 3 años y obviamente anda por el exterior. Sí, la pintura y el plástico se dañan. Esa es la acción indiscutible de la radiación ultravioleta de tipo A, de la región A. Vamos a hacer ahora unos comentarios respecto de la radiación UVB, porque esta es mucho más complicada y los daños que puede causar son mayores. ¿En qué tejidos actúa más eficientemente? En los epitelios. Ahora, cuando uno dice daños en la piel, y yo les comento allí abajito, en la parte inferior, que pueden ser leves, como una quemadura, uy, me quemé con el sol, o graves, cuando se me cae la piel, si se me cae la piel, son células muertas, puede producir mutaciones en el ADN y derivar en cáncer, cáncer de piel, melanoma. Pero resulta que el ojo humano también tiene epitelios. La boca, el interior de la boca es un epitelio, solo que yo no voy a abrir la boca para tomar sol, si no tendríamos muchos problemas. Pero los ojos están allí también, son la otra barrera, la barrera que separa nuestro cerebro casi del mundo natural. Recuerden que los sentidos son las extensiones de nuestro cerebro para conectarnos con el ambiente. Bueno, en los ojos pueden producir cataratas, reacciones inflamatorias y daños irreversibles en la retina que desembocan o pueden desembocar en algunas formas de daño severo, incluido cáncer de retina. Volvamos un poquito al UVB, porque ya que hablé de la piel, concentrémonos en la piel. Como les dije, reduce la eficiencia del sistema inmunológico. Algunas veces un exceso de exposición al sol hace que, si nos vamos a dar una vacuna, la vacuna no sea efectiva, así que hay que andar con cuidado. Muchas veces nos preguntan si hemos estado al sol por un periodo largo. Además, los UVB son los responsables del bronceo, porque los seres humanos tenemos un filtro protector natural. En el epitelio que llamamos piel existe la melanina. Son células que reaccionan y se ennegrecen frente a la acción del sol. Claro, se ennegrecen hasta que mueren por exceso y entonces se me cae la piel.
Estas fotos que vemos aquí son bastante comunes. Este tipo de radiación produce en la piel alteraciones, por supuesto, rugosidades, manchas, y por supuesto puede matar otras formas de vida. Uno también escuchó, ¿no?, como los peluqueros usan UV para desinfectar los peines y el material que utilizan en la peluquería, por supuesto. Pero también puede llevar esto a cambios degenerativos en tejidos y degenerativos en vasos sanguíneos fibrosos. No es broma. Ahora, no es solo la UV. También, más allá del visible, tenemos infrarrojo. El infrarrojo produce aumento de la temperatura, pero a la vez produce o potencia la acción nociva de la radiación UV. Hay una combinación entre estas dos regiones de energía. Por eso no hay que exponerse demasiado, por eso hay que cuidar la piel, por eso hay que usar una pantalla. Ahora, he visto últimamente que están, a pesar de todas las alertas y los cuidados que nos dicen que hay que tener con la piel, hay gente que está proponiendo desafíos como el que vemos en esta imagen. Es absolutamente increíble que propongan tatuarse utilizando la radiación electromagnética tal como vemos en estos dos casos. Increíble, pero existe. Por eso, no podemos quedarnos así, bueno, no importa, cada uno hace lo que quiere con su vida. Estamos hablando del cuidado de la vida personal y estamos hablando del cuidado de la vida de los que nos rodean. Miren, ese muchachito no se ven los ojos, por supuesto, pero es joven, muy joven. Debe tener una familia en torno y alguien debería saber que tatuarse a Batman utilizando la radiación ultravioleta puede llevarlo a desarrollar formas de cáncer graves inclusive. La Organización Mundial de la Salud, viendo que la gente, bueno, hace casi cualquier cosa, ha promocionado una serie, por supuesto, de diversas actividades asociadas con el control de la radiación UV y se ha definido en términos mundiales un estándar de peligrosidad asociado con lo que se denomina índice ultravioleta. Esto se calcula multiplicando la irradiancia sobre la piel en watts, potencia, energía por unidad de tiempo, watt es una unidad de potencia, dividido la unidad de área por metro cuadrado, y eso se multiplica por 40. De ahí sale el número, y entonces se clasifica en bajo, medio, moderado, alto y extremo. Pero miren otra vez aquí este tema de los colores. Los colores nos condicionan mucho. El riesgo bajo está en verde, el moderado está en amarillo, el muy alto está en rojo. A ver, ¿cuándo va a ser el día que cambiemos el orden de los colores para que además sepamos que la radiación ultravioleta está más allá del violeta? A la derecha les muestro una aplicación que últimamente me bajé, que es para medir el índice ultravioleta, y entonces uno pone el día y con el GPS nos ubican sobre la superficie de la Tierra, porque ya vamos a ver que este índice depende de varias cosas, y entonces uno puede ir controlando cuán riesgoso es el lugar en el que vive y el momento que está saliendo a tomar el sol. Por supuesto que esto no es igual para la gente que es de piel blanca, muy blanca, ojos celestes y pelo rubio, a los que somos de tez más morenita, pelo oscuro y ojos marrones o negros. No, porque el tipo también nos condiciona. Existe una cantidad enorme de llamados de atención frente a este problema de la gente que toma sol a cualquier hora, que no toma agua, que no se pone bloqueador, que no usa anteojos, etcétera, etcétera. Pero volvamos un minuto a las horas adecuadas. ¿Cuáles son las horas pico? Sí, ¿cuáles son las horas pico? Miren este cartel. Este cartel dice, por favor, es peligroso estar abajo del sol, evita hacer actividad entre las 10 y las 12. ¿Qué 10? ¿Qué 14? Perdón, entre las 10 y las 14. ¿Qué 10? ¿Qué 10 horas? ¿Para qué uso horario? ¿Para qué momento de posición del sol? Porque cuidado, las horas están basadas en parte al movimiento
aparente del Sol, es decir, a la rotación de la Tierra, pero yo tengo que definir qué hora es las 10 horas. ¿Por qué tengo que definirla? Porque si la definiera bien, ese también sería un mecanismo de protección. Miren esto. ¿Qué debemos hacer? Adoptar el uso horario correcto. Esto que decimos los astrónomos todo el tiempo, principalmente para no levantarnos de noche en el oeste, también tiene que ver con la protección frente al sol durante todo el año, durante el día. Ahí yo marqué los usos horarios de -3, -4 y -5 horas al oeste de Greenwich. Como todos pueden ver, la República Argentina está centrada en el uso -4 y el oeste de la República Argentina está toda la Patagonia en el uso -5. Sin embargo, la hora en la Argentina, la que usamos para el reloj, está referida al uso -3. 3 horas al oeste de Greenwich, que es la hora de Río de Janeiro y todo el este de Brasil. ¿Por qué esto es importante? Bueno, primeramente porque yo uso la hora para moverme y después uso la hora para, por ejemplo, decidir cuándo tomo sol. La Tierra gira, se mueve, se traslada en torno del Sol, pero su movimiento no es constante. Al no ser constante, esto es debido a que la órbita no es un círculo perfecto y además a que el ecuador no coincide con el plano de la órbita. Entonces, ese ángulo entre los dos planos hace que, bueno, se produzcan algunas variaciones en la iluminación del planeta y como la órbita es elíptica, la velocidad va cambiando. Si yo combino estas dos cosas, obviamente puedo tener una tabla del movimiento día por día de la Tierra. Ahora, como eso es variable, para vivir no me sirve. Y entonces uno adhiere a un tiempo medio, que es el tiempo de los relojes. Es un promedio de la velocidad de la Tierra en la órbita a lo largo del año. La diferencia entre el tiempo verdadero y el tiempo medio se denomina ecuación del tiempo. Y aquí vemos una gráfica, pero obviamente hay tablas. ¿Para qué me sirve esto? Y para saber realmente qué hora es respecto del sol, si es que yo quiero tomar sol. Miren, aquí es el cálculo para un lugar que estamos recomendando para observar el eclipse, que es Piedra del Águila. La corrección que hay que hacer tiene que ver con el uso horario que uno tiene, que define algo que se denomina meridiano estándar. 3 horas son 45 grados. Con la longitud del lugar en donde yo me ubico, en este caso Piedra del Águila es aproximadamente 70 grados oeste, de manera que la diferencia entre los dos es de 25 grados, y como cada grado tiene 4 minutos, la diferencia entre los tiempos es de 100 minutos. La ecuación del tiempo depende del día. Son pocos minutos, no más de más o menos 16 minutos, pero para el 14 de diciembre 5 minutos, 33, es poquito. Esto se suma y la corrección me da de 105 minutos. Eso es 1 hora 45. Cuando en mi reloj dice 13:45, el sol está en su máxima altura al mediodía. Entonces, si me dice, si resto, voy a tener la hora solar. Si me dicen no tome sol desde las 10, perdón, pero las 10 son las 8:30 de la mañana para el sol. Obvio que puedo estar tomando sol a esa hora. Ya vamos a ver que en algunos casos la gente corrigió de alguna forma porque se dieron cuenta de que no es igual para todo el mundo la hora a la que yo puedo tomar el sol sin que el sol incida muy perpendicular. Aquí nunca incide perpendicular porque no estamos en los trópicos, pero no es igual para todo el mundo. Y después tenemos el ojo. El ojo es un sistema absolutamente maravilloso, compuesto de un montón de subsistemas, pero los que nos van a interesar más ahora son el cristalino y la retina. Existen varios mecanismos de adaptación del ojo, como la acomodación y la adaptación. Para hacerlo, el ojo utiliza el cristalino, que es una lente, y para adaptarse utiliza las células fotosensibles en la retina, en este tejido que está en la parte posterior del ojo. Allí hay dos tipos de células, los conos sensibles al color y los bastoncitos, que son las células responsables de la visión nocturna. Hay 3 tipos de conos
y por lo tanto somos sensibles a 3 colores, o a la radiación centrada en 3 colores, que son el azul, el verde y el rojo, que son los colores primarios, y los bastoncitos son sensibles a aproximadamente 550 nanómetros. Aquí en este gráfico vemos cuáles son las longitudes de onda, las distancias entre las crestas. De manera que el ojo tiene una visión diurna, que se llama fotóptica, y una visión nocturna, que se llama escotóptica. Pero además en la retina hay otras células, que son las ganglionares, que son responsables de avisarle al cerebro cuando es de día y cuando es de noche, y que conectan con el hipotálamo, y le dan información al cerebro que segrega hormonas, y además regula la temperatura, el hambre, el sueño. Y entonces tenemos además una relación directa con el sol en lo que llamamos reloj interno, reloj biológico de ritmo circadiano, de 24 horas. Estos neurotransmisores son activados por la luz del sol e inclusive son responsables del estado anímico. El cristalino y todo el ojo están hechos de proteínas. Y entonces las proteínas, igual que el churrasquito cuando lo pongo en la plancha, se pueden cocinar. Y sí, se cocinan con la radiación ultravioleta. Miren allí en esta imagen a la derecha hasta dónde llega la radiación ultravioleta en el ojo. Los UVA y UVB hasta el cristalino sin duda. Y también los UVA principalmente hasta la retina. Existen lesiones graves por exceso de la radiación solar. Algunas de ellas: crecimiento de tejido en la córnea, inflamación de la córnea, inflamación de la conjuntiva, cataratas precoces, degeneración macular. Gravísimas. Miren ustedes el aspecto de un cristalino en perfectísimo estado en esta foto arriba a la derecha, y el cristalino con cataratas, se ennegrece, sí, aparece todo desteñido, vemos luces alrededor de otras luces, resplandor para todos lados, no vemos de noche, por supuesto, vemos doble y tenemos que cambiar los lentes cada tanto. ¿Y con la retina? Y la retina puede ser degenerada de tal manera que tengamos lo que se llama degeneración macular, del fondo de ojos normal que vemos arriba a la izquierda a las cicatrices que vemos abajo a la derecha. Hay que elegir anteojos, sí, hay que elegir anteojos de sol, pero hay que seleccionarlos de acuerdo a la actividad que voy a hacer. Hay graduaciones en el tratamiento de los cristales o plásticos, material orgánico, de los cuales están hechos los anteojos de sol. Aquí vemos una experiencia muy sencilla con estas figuras fluorescentes que vemos aquí, sometidas a una luz ultravioleta. En realidad la luz también emite en el visible, es lo que llamamos luz negra. Y vemos en la imagen de arriba la puesta del experimento. En la imagen central, unos anteojos para leer de plástico, orgánicos, y abajo unos anteojos de vidrio. El vidrio filtra la luz, pero el plástico no, de manera que el lente, si es orgánico, tiene que tener tratamiento. Y debo comprar lentes certificados, y si dudo, hay que tirarlos a la basura. Y después están los epitelios. Aquí estoy usando el mismo experimento, la luz, pero ahora les puse un esqueletito, sometido a la radiación ultravioleta. El flúor se excita y después libera, los electrones vuelven, caen a órbitas de menor energía o a niveles de menor energía y me entregan esta luz que yo veo. Y en el esqueletito de la derecha, en el centro aquí, hay un vidrio. El vidrio no deja pasar la radiación ultravioleta. ¿Y qué hice aquí yo a la derecha? Le puse bloqueador solar, le puse un filtro solar. Y entonces, ¿qué obtengo? Y el mismo efecto que con el vidrio. Bloqueo la radiación. Ahí les puse algo para el filtro solar. ¿Qué filtro existe? ¿Qué filtro elijo? Bueno, miren, ahí ya hay un negocio.
me tengo que poner bloqueador. Pero un bloqueador de graduación 50 me protege del 98% de la radiación UV y uno de graduación 15 del 93%. La verdad que tanta diferencia no hay. Y vayan y miren los precios. Es tremenda la diferencia de precios. La verdad es que hay que ponerse bloqueador. Recuerden que el factor me multiplica el tiempo en el que yo y ustedes y cada uno de ustedes nos tostamos. Es decir, el tiempo en el que yo adquiero color, el que sirve para activar la melanina. Si yo no sé eso, me estoy poniendo cualquier cosa. Me lo multiplica por el factor que dice. Es decir, no solo tengo que saber, tengo que informarme un poquito para saber qué compro y por qué no es necesario gastar tanto. Vemos que hay efectos beneficiosos, por supuesto, por acción de la radiación electromagnética y efectos nocivos. Ahora, el eclipse de sol y el sol todos los días, obviamente que va a hacer que llegue radiación ultravioleta y yo voy a estar en el exterior y voy a querer ver todo el fenómeno, pero la verdad es que esto es aplicable para todos los días. La radiación ultravioleta es modulada por otros factores que no son solo el ozono, sino que tienen que ver con la posición del sol, la altitud a la que estoy, la latitud a la que estoy, cuántas nubes hay, qué cantidad de ozono hay en la atmósfera y cuánto refleje la Tierra. Si yo me voy a la montaña y está todo nevado, estoy en un problema y ahí tengo que elegir todo de manera particular, por poner un ejemplo. Déjenme mostrarles dos, posición y cubrimiento de nubes. El eclipse de sol y todos los días del año va a suceder al mediodía solar. Y el mediodía solar se define como el momento en el que el sol pasa por el meridiano del lugar, que es un círculo máximo que va de norte a sur y pasa por el punto que está sobre mi cabeza del cenit, o lo que es lo mismo, el momento de la máxima altura del sol. Si uno está en el equinoccio de invierno, los rayos de luz inciden formando un ángulo importante porque el sol está abajo y entonces yo proyecto una sombra importante también y entonces toda la energía que viene del sol va a estar distribuida en un área muy grande y por unidad de superficie la concentración va a ser menor. Pero si el sol está más alto, toda la radiación, la misma, va a llegar con un ángulo mucho mayor con la superficie de la Tierra, va a concentrarse en un área menor y entonces por unidad de superficie voy a tener muchísima más potencia. No potencia, sino intensidad. Y entonces yo me tengo que proteger más. Depende mucho de en qué momento yo voy a enfrentarme al sol. Y el eclipse es cerca del mediodía solar. Y para el eclipse, pero para todos los días, si yo hago y veo el pronóstico asociado con la cobertura de nubes, bueno, en el caso de este eclipse, Piedra del Águila es uno de los puntos con menor cobertura de nubes desde el punto de vista estadístico para el mes de diciembre. Voy a tener el sol al mediodía, la menor cobertura de nubes, y no solo al mediodía, en verano, con lo cual mi cuerpo va a estar sometido al mayor estrés posible. Y entonces, cuando ahora yo les pregunte, y capaz que alguno me dice, ya estamos terminando, ¿cuánto sabe uno sobre los efectos del sol? Y acto seguido les pregunte, ¿cuál de estos dos tipos que les muestro en esta imagen son ustedes? El tipo de alto conocimiento del sol, que sabe que produce cáncer, que hay que protegerse todo el año, que a los chicos hay que protegerlos del sol, hasta los bebés deberían usar anteojos. Y si tengo un problema voy a un profesional. O del fototipo de no sé nada, no tengo idea del cáncer, no me pongo protector solar, no tengo que proteger a nadie y si tengo algún problema miro en internet. Cuidado, saber qué hacer frente al sol es fundamental. Está nuestra especie de por medio y la sobrevida de nuestra especie. Pero a la vez
después de que hemos visto qué hacer, anteojos, no andar expuesto, protegernos hasta que empecemos a tomar un colorcito y hacerlo progresivamente y ponerme bloqueador cada hora y seguir ciertas recomendaciones, las conclusiones son, por supuesto, las que están aquí escritas. Es fácil protegerse del sol. ¿Por qué no lo hacemos? En muchos casos porque mucha gente desconoce parte o casi todo de lo que hoy estuvimos compartiendo. Y en el caso de un eclipse hay que extremar las precauciones, porque uno está al sol y va a estar mucho más tiempo de lo que normalmente está el sol, excepto cuando se va de vacaciones y está en la playa o cuando esquía. Cuando esquía, las partes de la cara y las manos, por lo general las manos están cubiertas, pero las partes de las caras que quedan expuestas, es tremendo. Ustedes deben haberlo visto porque sé que algunos son de nuestras provincias en donde se esquía. Es tremendo. Las quemaduras son muy graves. Pero durante el eclipse ya sabemos, hemos tenido una charla el miércoles pasado, sabemos que el sol solo se puede observar por proyección. Miren la chica que tiene ese pequeño telescopito y está proyectando, tiene anteojos, tiene una camisa puesta. Se puede observar usando cámaras oscuras, se puede usar una máscara de soldar o el vidrio de la máscara de soldar, pero tiene que ser DIN 14, y por supuesto se pueden usar anteojos con filtros que deben estar certificados, porque si no, no bloquean toda la cantidad de luz solar que debemos bloquear para proteger nuestros ojos. Y aquí yo ya terminé, pero esta charla no es la última del ciclo, de manera que solo me queda invitarlos para los eclipses como acontecimiento sociocultural que va a dar otro amigo nuestro, otro astrónomo, que además de astrónomo es antropólogo, Alejandro López. Preparen su set, su equipo para el eclipse, que como ven, tiene que incluir todo lo que tengan a mano. Disfruten mucho y disfruten del sol sabiendo que debemos protegernos, que es bueno, pero que en exceso puede hacernos daños irreparables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Beatriz, muy interesante la charla. Y bueno, los invito a los participantes a hacer preguntas, ya sea por el chat que vamos leyendo o si quieren hablar, no somos tantos, así que por ahí. No. Por lo menos acá, lo que veo yo acá en Zoom, ¿no? Debe haber más en el YouTube. Así que bueno, queda abierto para las preguntas. Puedo responder una que aquí me hace Sole García respecto de, para bloquear la radiación da lo mismo usar un factor 50 que 15, prácticamente lo mismo, solo que hay que aplicárselo más seguido. Y lo que hay que tener cuidado no es tanto del factor del bloqueador, sino del tiempo que yo me expongo al sol. No hay que exponerse por periodos largos, hay que hacerlo por periodos cortitos, 10 minutos, 15 minutos, y descansar. Y el tema del bloqueador, sí, es un negocio. A ver, es un negocio. No compren bloqueador 100, que es carísimo, cómprense un bloqueador 30. A ver, intermedio. Se lo ponen más veces, se exponen menos tiempo, porque recuerden que es el factor por el cual uno multiplica el tiempo que puede estar antes de que se produzca un daño en la piel. Es decir, si yo multiplico por 15 el tiempo, bueno, estoy 10 minutos, por 15, 150 minutos, 1 hora y media, más de 1 hora y media. Entonces, ya sé que no puedo estar tanto tiempo. Es el negocio famoso de los bloqueadores solares. Los anteojos no puedo comprar cualquier cosa. Y sin embargo, con los anteojos para sol sí compramos cualquier cosa en cualquier lado. Traten de evitarlo. Asegúrense que bloquean el sol de manera eficiente y analicen en dónde los van a usar. Porque una cosa es la ciudad, otra cosa es la selva, otra cosa es la montaña nevada, otra cosa es el mar. Analicen a dónde los van a usar para no producir daños. Acostúmbrense a poner anteojos a los chicos. Sí. Yo, por ejemplo, he usado anteojos toda mi vida y siempre los compro de vidrio. Recién ahora voy a cambiar por orgánico porque me dijeron que no, que me pueden, bueno, no sé. Pero yo siempre usé de vidrio,
porque yo sé que el vidrio me frena la radiación UV. Si son orgánicos, asegúrense que bloquean el ultravioleta. Y por supuesto, el secreto es no exponerse por periodos prolongados, no esperar a ponerme todo colorado, todo rojo, y mucho menos a que se me caiga la piel. Ni bien se cae la piel, inclusive perdemos el filtro natural. Así que hay que andar con mucho cuidado, pero haciéndolo paulatinamente y descansando, se puede tener el color tostado, ¿no? Si uno quiere. Si uno quiere ser blanquito, no hay que exponerse nunca. Acá Igual aunque no se preocuparse. Pregunta alguien, Leandro Quesada, si los rayos UV son ionizantes. La radiación UV es ionizante, sí. Por eso produce rotura. No es ionizante en el sentido de que arranco los electrones, como habitualmente uno dice, pero es ionizante, sí. La energía que le suministra el electrón depende del material en el que estamos, ¿no? Acuérdense que los electrones están en los átomos ligados de distinta manera. Pero sí, es ionizante. De hecho, rompe moléculas completas. Rompe la molécula de oxígeno. Y obviamente degrada el ADN. Así que sí, malo. ¿Alguna otra pregunta? Yo estoy siguiendo, pero no veo muchas, así que... Sí, acá en el Zoom no veo otra pregunta. Y bueno, yo te hago una pregunta. No sé quién preguntó, Santiago. Está bien, está bien. No, tampoco en YouTube. Todavía no hay. Ajá. Muy bien. No, quería preguntarte cómo estamos con el tema del agujero de la capa de ozono últimamente. Bueno, primero que no hay ningún agujero, ¿no? Eso del agujero sería dramático, ¿no? Es un poco difícil hacer un agujero en un fluido, porque la atmósfera es un fluido. Lo que hay es adelgazamientos de la cantidad, cae la densidad de ozono, digamos. Entonces, bueno, uno tiene mayor cantidad de moléculas de ozono, menor cantidad. Esa variación en la densidad de la molécula de ozono en la atmósfera está relacionada con varios factores. Yo no soy especialista, pero te puedo decir por lo menos 2 factores que destruyen el ozono. Uno es, por supuesto, los compuestos de fluoro, cloro, carbonatados, ¿no? El freón, por ejemplo, ¿no? Que se ha utilizado durante mucho tiempo para los compresores y para algunos transformadores. Bueno, eso ya se dejó de usar. En Argentina no se usaba mucho freón para los aerosoles, pero en otros países sí. Esas sustancias, esas moléculas rompen la molécula de ozono, la destruyen. Pero una vez que se descubrió esto, se dejaron de usar esos compuestos y eso mejoró un poco. La molécula de ozono se reconstituye porque recuerden que es el oxígeno combinado con la radiación ultravioleta y los que producen el oxígeno son las plantas. Entonces, se reconstituye. Pero la otra cosa que hace adelgazar, que disminuye la densidad, es la actividad solar. Las moléculas que llegan a la Tierra por actividad solar, en el viento solar. Como esas moléculas, las partículas del viento solar, ingresan por donde en la Tierra el protector natural, que es el campo magnético, entra, donde tenemos los polos magnéticos, tenemos entrada y salida de las líneas de campo magnético, en la zona de los polos y de los círculos polares es donde la acción del viento solar es más efectiva. Y las partículas del viento solar también rompen las moléculas de ozono y hacen caer la densidad de esta molécula en la atmósfera. Por eso, cuando hay actividad solar, disminuye la densidad y hay mayor peligro, porque si disminuye la densidad, yo no absorbo toda la radiación ultravioleta que debería absorber, pasa más. Recuerden que hablamos del 7%, bueno, pasa más. Y entonces ahí puedo tener problemas, siempre en las zonas de los círculos polares. De todas formas, el mecanismo no se conoce tanto porque hace muy pocos años que uno tiene datos relacionados con esto, porque las observaciones que te permiten determinar cómo es la densidad de moléculas en la atmósfera son datos satelitales.
Antes que existieran los satélites, nadie sabe qué pasaba. Entonces, sabemos que estos dos factores son importantes. Hay un monitoreo permanente. Cuando hay actividad solar hay más riesgo, pero principalmente en las zonas polares, que es donde se rompen las moléculas por acción de las partículas del viento solar, que se encuentran, bueno, libres para entrar. En el resto de la Tierra hay una protección más eficiente. Está bien, gracias. Bueno. Acá hay otra pregunta, dice, ¿qué cuidados hay que tener en los días nublados? ¿Cómo interactúan los rayos UV con las nubes? Sí, cuando hay nubes un poco se absorbe, los infrarrojos pasan todos, y recordemos que el infrarrojo potencia la acción de los UV. Entonces no es que no llega nada. Piensen que si atraviesa la epidermis, una nube, bueno, hay que ver qué densidad de nube tengo, pero pasan una parte, sí, es menor si está nublado, pero los infrarrojos pasan todos. Entonces, hay que andar con cuidado igual. No tengo que tener tantos cuidados, por supuesto, pero eso de, está nublado, igual me voy afuera, y hagan la prueba, se van a quemar igual. Entonces, eso que se queman no son los infrarrojos. El infrarrojo levanta la temperatura, pero después cuando me voy, me baño, me meto a la pileta, tomo algo fresco, baja la temperatura. Lo que me quema, lo que me deja la marca de la remera, son los ultravioletas B, no son los infrarrojos. Entonces, pasa menor cantidad y hay que protegerse y no hay que excederse en la exposición. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿en qué influyen las manchas solares en el Sol? Bueno, yo no voy a hablar del tema mucho. Les voy a decir qué son nada más, pero va a haber una charla de especialistas en Sol y no me quiero meter en esos bretes. Los lugares que llamamos manchas solares son zonas en donde aflora el campo magnético solar. Se ven oscuras no porque estén muy frías, sino porque están a un poco menos temperatura que el resto de la zona visible del Sol de la fotosfera. La fotosfera está aproximadamente a 6.000 grados Celsius, aproximadamente. Y las manchas están aproximadamente a 4.000. Si no existiera el Sol y solo tuviéramos la mancha, veríamos brillante esa zona, pero por contraste la vemos oscura. Y son regiones en donde el campo magnético, que en general está por debajo de la fotosfera, el Sol es un imán también, tiene un campo magnético muy potente, pero es un fluido, el Sol es un plasma. Entonces, el campo magnético, con la rotación del Sol, que no es como la de un rígido, porque es un fluido, la rotación es diferencial, no rota igual en las distintas latitudes solares. Y el campo magnético se va estrangulando. Y cada 11 años se invierte la polaridad. Cambia polo norte con polo sur. Se da vuelta el imán. Y cuando eso sucede, cuando el campo magnético se estrangula mucho, aparecen por arriba de la fotosfera estas líneas de campo magnético, y como son líneas de campo magnético y el plasma es gas ionizado, cargado, el campo magnético arrastra la materia del gas, del plasma, y entonces podemos ver esas protuberancias, fulguraciones, esos loops de materia que escapan y algunos vuelven a caer y algunos no. Cuando aparecen las manchas es que estamos muy cerca de el momento de la inversión de los polos. Entonces, bueno, uno los va buscando. Ahora estamos en un periodo de mínimo, hace varios años, muy mínimo, pero ya enseguida seguramente vamos a empezar a ver manchas que son el indicio de que el Sol ya está pronto a invertir la polaridad. Entonces empieza a aumentar el número de manchas y la gente lo sigue, por supuesto, porque es también un momento de estudiar al Sol de manera muy eficiente, y es eso. En los momentos en que esto ocurre, además, como el campo magnético arrastra materia, puede ser que haya eyecciones violentas de materia coronal. Entonces, el Sol siempre emite partículas en lo que llamamos viento solar, pero cuando hay una eyección de materia coronal, las partículas se incrementan muchísimo, se incrementa el número de partículas por centímetro cúbico que viajan en el viento solar.
Si la eyección da a la Tierra, obvio que no tiene problemas, o puede llegar a tener problemas, y lo bueno es que la luz viaja a la velocidad de la luz, la información de que hay una eyección llega aquí a la Tierra en 8 minutos, pero las partículas viajan más lentos, porque las partículas tienen masa, van lento, y ahí uno tiene 2 días, cosa por el estilo, para reaccionar. Y entonces se toman decisiones para proteger los equipos que pueden ser alterados por la gran cantidad de partículas. Pero las manchas son eso, son zonas por donde aflora el campo magnético que están más frías que el resto de la fotósfera. Pero ya ves que tienen conexión con fenómenos mucho más complejos en nuestra estrella. Y eso no implica que haya más intensidad de radiación nociva, digamos, no. Hay más partículas. Más partículas, pero no necesariamente... No, la radiación electromagnética, los fotones es siempre más o menos igual. El problema son las partículas, porque las partículas tienen masa y entonces se interactúan de otra manera con las moléculas de aire y producen muchos fenómenos que son nocivos. Por ejemplo, los electrones, llegan muchos más electrones y los electrones cuando se frenan al interactuar con las moléculas de la atmósfera, la energía que traían cinética se transforma en rayos X. Entonces, en la alta atmósfera hay una sobrecarga de radiación X que no es normal, y eso no es bueno. Y si vos tenés satélites orbitando la Tierra, quedan expuestos a estas partículas, entonces pueden producir daños en la electrónica, y por eso seguramente escucharon en el último máximo que hubo problemas con los GPS, claro, porque los satélites de posicionamiento están a 30.000 kilómetros, están más lejos que el campo magnético más poderoso, entonces están tan lejos que ahí puede haber interacción eficiente y producirse estas alteraciones, pero en general lo que se hace es apagar por un rato. Yo acá en mi casa tuve problemas todo el máximo solar con DirecTV, por ejemplo. Todo el máximo. Se cortaba, volvía. Pero como era el máximo solar, yo no me quejé, yo ya sabía que iba a haber problemas. Y bueno, y los satélites que están más cercanos están protegidos por el campo magnético terrestre, pero en algunos casos, algunos telescopios, por ejemplo, apagan todas las computadoras hasta que pase este viento sobrecargado por una eyección en periodo de máximo solar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la gente agradece, le pareció muy linda la charla. Bueno, me alegro. Interesante el material compartido. No sé, Santiago, si hay alguna otra pregunta del YouTube. Creo que no. Ya... No, YouTube no, ya no. Muy bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, Beatriz. No, y muchas gracias a todos por la participación en esta charla. Bueno, los esperamos para la próxima. El próximo miércoles. El miércoles que viene a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Adiós. Bueno, gracias a todos. Gracias, Santiago. Gracias a Pablo por la transmisión también, el laboratorista del Departamento de Física, que nos acompaña con todo esto también. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Adiós, adiós.